Hola, buenos días a todos y todas. Buenas tardes, si están en otro uso horario. Bienvenidos a este evento, Educación para la Prevención de la Violencia, identificando brechas en América Latina y el Caribe. Me voy a fijar, denme un segundo que quiero ver quiénes están. Bienvenidos, bienvenidas. Em, Aquí veo bueno, sí, se están sumando de a poco. Vamos a dar 2 minutos más para empezar con el evento. Welcome, Richard, Shaisan, Natalia, bienvenida, Lourdes, Leo, ahí veo algunos nombres conocidos. Keren, bienvenida. Flor, César, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de empezar, solo un recordatorio, este evento cuenta con interpretación simultánea al inglés, entonces si ustedes prefieren escuchar el evento en inglés, por favor seleccionen el icono de interpretación que aparece en la parte inferior del menú. Y también aprovecho para pedirles si pueden presentarse con su nombre, su organización y el lugar desde donde se están conectando. Les agradeceríamos mucho. Hola Leo, bienvenido. Aquí te veo. Em, Keren desde El Salvador. Qué gusto, Keren, que estés acá con nosotros. Em, y bueno, muchísimas gracias por sumarse. Sabemos que es temprano en Centroamérica, pero así empezamos la jornada temprano y aprovechamos, le damos oportunidad a personas de otros países que se conecten, que nos han pedido también por el uso horario. Y bueno, unos minutitos más y empezamos. Buenos días, Angie, desde Honduras, USAID Honduras. Ana Belén, bienvenida. Qué bueno. Hola, Leo, desde Brasil, bienvenido. Carlos, bienvenido. Qué gusto que estés acá, Carlos, con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya son las 8 en punto y quisiéramos dar inicio ya de manera formal a este evento. Les queremos dar la más cordial bienvenida a este evento organizado por el Hub y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de USAID, titulado Educación para la Prevención de la Violencia, identificando brechas en América Latina y el Caribe. Como les comentaba anteriormente, este evento cuenta con interpretación simultánea al inglés, así que si desean seleccionar el canal de audio ahora de su preferencia, les agradecemos mucho. Se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Este evento es parte de una serie de eventos del Hub Regional para América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es apoyar a sus miembros a acceder, aplicar y compartir evidencias, recursos y herramientas relacionadas con las prioridades temáticas de la agenda de aprendizaje. En este caso específico, que respondan a la pregunta sobre prevención de la violencia. ¿Cómo pueden las escuelas y la capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral contribuir a la reducción de la violencia en América Latina? Mi nombre es Mariana Cruz Murueta, soy la coordinadora del Hub Regional para América Latina y el Caribe y el día de hoy tengo el gusto de apoyar con la facilitación de este evento. También me gustaría invitarles a presentarse en el chat con su nombre, la organización a la que pertenecen y el lugar desde donde se están conectando. Les recordamos que este evento está siendo grabado y estará disponible en el canal de YouTube de la plataforma global Liderando a través del Aprendizaje próximamente. Les haremos llegar el correo como solemos hacer. Y antes de iniciar, me gustaría compartirles algunas normas para que puedan disfrutar del evento y beneficiarse al máximo de lo que estaremos compartiendo a lo largo de esta hora. Primero, como les comentábamos, contamos con interpretación simultánea al inglés. Ustedes pueden seleccionar el canal ahora. Tengan en cuenta que habrá subtítulos automáticos disponibles en el idioma en el que se esté presentando. También les pedimos, de ser posible, que cambien su nombre al nombre que pusieron en su registro. Les pedimos que mantengan su micrófono y cámara apagados para conservar la calidad del evento. Y también les queremos pedir que pregunten todas las dudas que tengan o hagan los comentarios que tengan, ya sea en el chat o en el enlace del Padlet que les estamos compartiendo ahora mismo.
Finalmente, un breve recordatorio para comentarles que estamos siendo grabados en este evento. Y ahora sí, vamos a empezar con algunos datos. Según un estudio reciente de Plan Internacional, 1 de cada 3 adolescentes encuestadas en países de Centroamérica consideran que la violencia social y la violencia basada en género son factores que inciden en la deserción escolar. La inseguridad y el abuso permanentes, que también ocurren en el entorno escolar, son en muchas ocasiones algunas de las principales razones por las que el desempeño escolar es muy limitado y les niega oportunidades para su desarrollo más adelante. El 22% de las mujeres adolescentes encuestadas consideran su escuela como un entorno inseguro. Para el evento de hoy tenemos 2 objetivos. 1, presentar e invitar a una reflexión más profunda sobre cómo la educación es un medio para mitigar o incluso prevenir la violencia. Y el segundo, revisar cómo la evidencia puede informar la toma de decisiones relacionadas con programas de prevención de la violencia. Hoy nos acompañan 4 panelistas que participaron de este importante estudio. Voy a iniciar presentando a Michael Eastman, quien es el líder de educación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de USAID. A continuación, Michael nos presentará el contexto del proyecto Reto, que en español se refiere a la investigación en educación para oportunidades transformativas. Muchas gracias por acompañarnos, Michael. Bienvenido y te paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Saludos a todos. Gracias a LAC Hub, a IRC, a todos los partners y colegas con nosotros hoy. Para mí es un placer estar virtualmente con ustedes hoy y poder compartir algunas palabras sobre el proyecto Reto y el rol de USAID en esta iniciativa. Centroamérica es una región increíble, llena de cultura, historia y posibilidades. Y al mismo tiempo, sabemos que la violencia endémica ha hecho muy difícil que las personas y las comunidades prosperen. Sabemos y entendemos, por supuesto, que la violencia está relacionada con la pobreza, la desigualdad y otros elementos socioeconómicos. Y para USAID y el gobierno americano, comprender la dinámica compleja entre educación y la violencia es importante si podemos invertir en programas o iniciativas impactantes, pensando no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Entra el proyecto Reto. ¿Por qué USAID quiso invertir en el proyecto Reto? Nosotros, tú y yo, en esta llamada, creemos en la magia transversal de la educación, pero no es evidente para todos. Por eso, hay valor en construir una base de datos y evidencia, poder brindar a los tomadores de decisiones herramientas para poder invertir y desarrollar políticas de manera inteligente y además equipar a los creyentes, tú y yo, con argumentos basados en datos, no solo fe. Este campo va un poco más allá de la pedagogía y el aprendizaje. Sí, hay correlaciones, pero se trata de entender la educación como un mecanismo transversal que puede intervenir en otras esferas sociales que reduce el riesgo de la violencia social y personal. Aquí cabe mencionar que en la prevención de violencia se habla de intervenciones primarias, secundarias y terciarias. Intervenciones primarias trabajan en comunidades en riesgo. Intervenciones secundarias trabajan con individuos con altos riesgos. Y terciarias se trata de rehabilitación o prevención de reincidencia. En Reto, estamos analizando las intervenciones primarias y secundarias y en ámbitos educativos, o sea, a través
de las escuelas formales de los países. Aparte de armar unos argumentos basados en evidencia, Reto quiso involucrar a los jóvenes directamente con un elemento de modelar la toma de decisiones basada en evidencia. Y creo que esto es uno de los éxitos destacados del programa. Son ellos que van a tomar el control del futuro de sus comunidades y sus países. Y es obvio que ellos toman muy en serio este tema y además el proceso de informar un diálogo nacional y regional sobre cómo ser inteligente con políticas y programas. Hay unos jóvenes con nosotros hoy, Carmen y Daniel, que van a presentar y platicar. Y para mí, si ellos son ejemplos de los futuros líderes en este campo, el futuro es brillante. Pues sin más, quiero de nuevo felicitar a Ligia, a IRC, Carmen, Daniel y sus partners, y a todos ustedes que han colaborado con este esfuerzo, a este reto compartido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michael. A continuación, escucharemos más sobre el proyecto de nuestros panelistas. En un primer momento nos acompañará Ligia Aguilar, quien es asesora principal de Evidencia para la Acción del Comité Internacional de Rescate, seguida por Daniel Rivera y por Carmen Rosales, ambos becarios del proyecto Reto. Bienvenida, Ligia, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Mariana, colegas. Buenos días. Realmente para el International Rescue Committee es motivo de alegría estar esta mañana con todos ustedes y compartir algunos aprendizajes y hallazgos claves de nuestra experiencia con el USAID Proyecto Reto. Es importante informar que este proyecto fue realizado, como nos comentó Michael, en Honduras, Guatemala y El Salvador, implementado directamente por el IRC, pero con el apoyo de 12 socios locales distribuidos en los 3 países para pues mapear, identificar la evidencia disponible en educación y prevención de la violencia, para un trabajo de fortalecimiento de capacidades con los actores clave en relación a la prevención de la violencia y un trabajo intenso sobre la discusión, el análisis y la reflexión sobre lo que dice la evidencia. Ahora, ¿cómo lo hicimos? En primer lugar, trabajamos fuertemente para identificar quiénes son aquellos actores clave con mayor apoyo técnico, financiero y con la influencia política para impactar la toma de decisiones en prevención de la violencia. En los 3 países, sin lugar a dudas, se ha identificado a los ministerios de educación de los 3 países como un actor clave en el área de apoyo internacional a la USAID en los 3 países y asimismo una serie de actores claves de organizaciones no gubernamentales, de otras organizaciones estatales. De importancia, y ya lo mencionaba Michael, en ninguno de estos mapeos sale las juventudes o las organizaciones juveniles organizadas, y es la razón precisamente por la que nosotros decidimos tratar de entender y trabajar directamente con las personas jóvenes. Seguidamente, mapeamos y generamos evidencia sobre lo que funciona o no funciona en la prevención de violencia en educación, tanto en los 3 países del norte de Centroamérica como en la región latinoamericana. Las personas jóvenes que participaron en el marco de desarrollo positivo de juventudes también generaron productos basados en evidencia, pero también fortalecieron sus capacidades en incidencia y liderazgo para el uso de esta evidencia en sus comunidades. Trabajamos en el debate, análisis y reflexión de lo que la evidencia dice que funciona, que no funciona y por qué. Y en un menor grado, también trabajamos con otros actores clave como el sector privado,
y otras organizaciones que tienen un claro interés en trabajar por la prevención de la violencia. Ahora bien, este ejercicio que desarrollamos en la región de mapear y de sintetizar la evidencia lo hicieron 3 socios locales, la Universidad del Valle de Guatemala, FUSADES, que es un centro de pensamiento en El Salvador, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A través de estos ejercicios, y particularmente en el norte de Centroamérica, uno de los hallazgos principales y que vale la pena ponerlo en la mesa de la discusión es que en lo que refiere a la evidencia sobre prevención de violencia, hay brechas considerables, es decir, no hay evidencia en cuanto a aquellos programas que abordan la violencia en la ruralidad, aquellos que abordan la violencia para las comunidades indígenas y negras, para las comunidades LGTBIQ+, para las personas con algún tipo de discapacidad y hasta cierto punto, un poco, con excepción de El Salvador, evidencias sobre la violencia de pareja íntima o la violencia de género. Sin embargo, las síntesis realizadas por estos 3 socios y por IRC demuestran lo siguiente, y lo estamos compartiendo el día de hoy. ¿Qué es lo que dice la evidencia sobre educación y prevención de violencia? En el entorno escolar y respaldado científicamente, hemos encontrado, aun cuando hay poca evidencia en Latinoamérica, que aquellos programas que trabajan el aprendizaje socioemocional en el ámbito escolar previenen o reducen la violencia. Claro está que estos programas tienen que tener ciertas características. Asimismo, la evidencia es contundente en cuanto al papel que juega el entorno escolar positivo, donde hay un programa planificado de trabajo, donde las direcciones de los centros educativos, las comunidades y el estudiantado trabajan juntos para crear condiciones adecuadas y por lo tanto prevenir la violencia. Asimismo, aquellos programas que buscan controlar y reducir el consumo de sustancias ilícitas reducen y previenen la violencia en el ámbito escolar. Ahora bien, en el entorno comunitario, si bien es cierto, el efecto positivo es pequeño, pero aquellos programas de formación profesional y técnica para el empleo que contienen aprendizaje socioemocional también mejoran la gestión de las emociones y por lo tanto ayuda a prevenir la violencia. Con menos respaldo científico, pero ciertamente un hallazgo para discutir, aquellos programas que promueven valores sociales, sentido de comunidad, competencias sociales, también demuestran algún efecto positivo. Igualmente, aquellos programas que promueven la paternidad y la maternidad positivo responsable, que tiene que ver con mejorar las comunicaciones con los hijos y las hijas. Finalmente, también hay unos hallazgos asociados a resultados positivos. Aquellos programas que abordan el noviazgo, la violencia de pareja íntima y la violencia de género, tanto en el ámbito escolar como en el comunitario, también hay hallazgos sobre estos resultados positivos. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido entonces y qué seguimos discutiendo en el IRC con nuestros socios y actores locales? Que todos los programas que tienen que ver con prevención y educación deben gestionarse con los y las participantes. Esto sigue siendo un desafío para la cooperación y para el Estado en general, porque claro, implica más tiempo, más consulta, colaboración, pero la evidencia nos demuestra que es un elemento de éxito. Reitero que la niñez y las personas jóvenes son actores claves cuando se trata de la prevención de la violencia. Casi nunca les consultamos y casi nunca son partícipes de la toma de decisiones y o ejercicios de este tipo. En general,
sigue siendo una aspiración para Latinoamérica la inversión en aprendizaje e investigación. Por alguna razón que todavía no podemos explicar, pero parece ser en nuestro ejercicio que el país centroamericano donde se genera más evidencia sobre prevención de la violencia es El Salvador y menos en Honduras y Guatemala. Sin embargo, en Latinoamérica, un hallazgo importante es que Brasil sigue siendo el mayor generador de evidencia sobre prevención de violencia, según nuestra experiencia, y el hecho de que nosotros hemos abordado estudios en portugués nos ayudó a tener también otro panorama de la experiencia brasileña. Importante, dos puntos finales es, la evidencia debe traducirse. Es poco probable que los y las tomadoras de decisiones lean artículos científicos y es responsabilidad, creería yo, de la academia y también de las organizaciones garantizar que esa evidencia es traducida en un lenguaje amigable, entendible, de fácil acceso, no solo para las personas que toman decisiones sobre prevención de violencia, pero para la madre, la padre, la alcaldesa, el o la docente que trabajan día a día en este trabajo. Y finalmente, la evidencia, por rigurosa, inequívoca que sea, no genera cambio a menos que se considere el contexto que haya reflexión y cultura. Y voy a poner brevemente un ejemplo. Hay evidencia importante sobre estos programas que trabajan yoga, meditación, los programas que se llaman mindfulness y que tienden a tener resultados positivos para la prevención de la violencia. Sin embargo, ¿qué pasa en Guatemala, Honduras y El Salvador y otros países latinoamericanos donde no se practica yoga de manera generalizada y o puede tener algunas connotaciones culturalmente que se cuestiona? En ese caso, lo importante, y es lo que dicen los investigadores y las investigadoras, es sí, esta evidencia es buena, pero ¿cómo podemos contextualizarla? ¿Qué otras alternativas podemos tener que sean similares y documentemos? Muchísimas gracias, Ligia. Interesantísima la presentación que nos acabas de compartir. La verdad es que como es información muy valiosa, tenemos además a miembros y personas interesadas en la temática de Centroamérica, de toda la región y de otros países a nivel global. Quisiéramos abrir este espacio, un breve momento, nos encantaría tener una conversación más larga, un intercambio un poquito más profundo, pero quisiéramos aprovechar para abrir el espacio a todos los que están participando, a todas las personas aquí. Pueden levantar su manito y en lo que eso sucede, voy a ir rescatando unas preguntas que nos han puesto ya en el Padlet, Ligia. La primera, bueno, voy a ir, si pueden darle votos, ¿verdad? Pero voy a hacer voy a tratar de llevarlas en orden y una respuesta breve, Ligia, tratando de abordar todo, ¿verdad? Em, ¿Qué tan fácil o difícil puede ser o fue recabar evidencia a través de organizaciones civiles o desde las instituciones gubernamentales? Si quieres, te hago una ronda de 3 preguntas. El aprendizaje socioemocional al que hiciste referencia es un tema que se está incorporando ya en la malla curricular. Esta es una tendencia, supongo que esa es la pregunta, si es una tendencia que ves en Centroamérica y en los países estudiados. Y otra pregunta, ¿en qué radica el pequeño efecto positivo de la formación profesional en la que se abordan temas de aprendizaje socioemocional en el empleo? ¿Es por la cantidad de personas que han tenido acceso a programas, porque el diseño curricular incluye aprendizaje socioemocional? Entonces, te dejo con esas 3, Ligia, y hacemos, si nos da tiempo, hacemos otra ronda. Gracias. Muy bien. Empezaré por la última. Vamos a dejar los correos electrónicos y ustedes pueden pedirnos la información específica, pero como son programas que trabajan, digamos, el empleo o la formación vocacional, pero tienen componentes de aprendizaje socioemocional, esta evidencia era considerada cuando tenía resultado a medir
en la prevención de la violencia. Entonces, estas evaluaciones de impacto o revisiones sistemáticas, si tenían estos componentes y demostraban efectos positivos, entonces eran considerados para un proceso de metaanálisis. En relación a trabajar con socios locales, trabajamos solo para el trabajo de la evidencia con tres socios, con mucha experiencia en investigación. Si bien es cierto, la síntesis y mapeo es una experiencia nueva en Centroamérica, pero la gran experiencia de estos tres actores con apoyo técnico del IRC resultó en una experiencia de mucho aprendizaje y creo yo todavía con expectativas de fortalecer aún más estas capacidades. Eh, no recuerdo la tercera pregunta, Mariana, es la de en medio que no abordé. Era la de la malla curricular, si ves Ah, una sí. tendencia a incluir. Bueno, es importante esto. En los tres países del norte de Centroamérica se está trabajando el aprendizaje socioemocional. Incluso El Salvador ha dado un paso adelante en tener realmente un diseño de aprendizaje socioemocional con estas habilidades altamente definidas. Sin embargo, todavía no es una práctica regular en los centros educativos y están estos ministerios de educación identificando la mejor forma de abordarlo. En otros países latinoamericanos sí hay experiencias que están más robustas, pero aún hace falta todavía por investigar. Cierro aquí. Excelente, Ligia. Y una última pregunta acá. ¿Las organizaciones basadas en la fe han aportado a la prevención de violencia o no han sido consideradas en este estudio? En los mapas de brechas de evidencia nosotros mapeamos aquellos programas que trabajan con programas basados en la fe, que hay un buen número de estos programas en Latinoamérica. Lamentablemente es una brecha porque no hay suficientes evaluaciones de impacto y o revisiones sistemáticas que aborden cómo estos programas son eficientes o en otras palabras si funcionan o no. Hay, sí. ¿Tienen buena aceptación en las comunidades y los centros educativos? También. Pero para tener ese respaldo de decir nosotros, funcionan, todavía hace falta más evidencia. Ok. Excelente, Ligia. Te agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a continuar con unas presentaciones más. Vamos a tener el gusto de escuchar a Daniel y a Carmen. En este momento me complace mucho presentar a Daniel Rivera Reyes. Daniel es licenciado en Ciencias de la Educación y diseñador curricular en la Universidad Evangélica de El Salvador y participa activamente en la promoción y sensibilización de los derechos de las personas con discapacidad, principalmente de estudiantes de educación superior, y también forma parte de la Asociación General de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad del Salvador. Asimismo, como ya lo comentamos antes, Daniel fue becario del proyecto Reto y a continuación compartirá más detalles sobre su investigación. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes y bueno, espero que mi experiencia pueda ser útil y puedan aprender un poquito. Yo fui pasante del proyecto Reto aquí en El Salvador el año pasado. Estuve en la Fundación para la Educación Integral Salvadoreña, conocida como FEDISAL. Principalmente en este proyecto o una de las actividades que realizamos fue la construcción de un producto de conocimiento basado en la evidencia. En este caso, yo trabajé con dos compañeras, Elisa y Abigail, que también estuvieron siendo pasantes en FEDISAL, y buscamos de que el tema que nosotros tratáramos fuera algo con lo que nos sintiéramos identificados. Esto para que nosotros, al momento que alguien nos preguntara de qué trata el producto de conocimiento, de qué hicieron su investigación, nosotros pudiéramos no solo hablar partiendo de lo que investigamos, sino que también de nuestra experiencia. Y que así también al momento de crear nuestro producto de conocimiento pudiéramos crear algo que realmente nos gustara. Y partiendo de ahí, es que nosotros encontramos el tema sobre potenciando las relaciones parentales positivas, que viene a ser algo
bastante importante al momento de reducir la violencia en la adolescencia. Si nos basamos en la comunicación y en el diálogo, que es algo que suele hacer falta entre padres de familia y sobre todo entre los adolescentes, es donde nosotros queremos que ahí se haga el énfasis. La evidencia que nosotros encontramos o con la que trabajamos este producto de conocimiento fue sobre un proyecto que se implementó aquí en el país llamado Miles de Manos, en donde se hacía conciencia a los padres de familia sobre la importancia de ellos estar involucrados en la vida de sus padres. Siendo por ello que nosotros decidimos ver y basarnos en, como les digo, en nuestra experiencia, en qué fue lo que nosotros vivimos al momento de ser adolescentes y estar criados por nuestros padres. Y ahí es donde nos dábamos cuenta que los padres de familia pasan tiempo trabajando y a veces desconocen qué es los gustos de sus hijos. Por ejemplo, había un testimonio en ese documento que decía que un padre de familia expresaba que se daba cuenta de la importancia de estar involucrado en la vida de sus hijos porque simplemente le decía feliz cumpleaños y ahí ese día le demostraba cariño y luego todos los demás días solo existían en la misma casa. Entonces, partiendo de eso, de que los padres de familia se pueden identificar y pueden reconocer que sí tienen que involucrarse, que sí necesitan hablar con sus hijos, sí necesitan saber cuáles son sus problemas dentro de la escuela, es de donde nosotros decimos ahí se puede reducir la violencia. Partiendo de ahí, trabajando con los padres de familia y que ellos reconozcan cuál es su rol en ello. Cuando presentamos nuestro producto de conocimiento aquí en el país en una actividad, había un padre de familia que nos decía, pero yo no puedo estar 24/7 con mi hijo, tengo que trabajar, tengo que llevar el alimento a mi hogar. Y ahí es donde nosotros le decíamos a este padre de familia, es que no pedimos de que, o no decimos, miren, tienen que estar 24/7 y estar pendiente de su hijo, no, sino que el tiempo que ustedes tengan para poder estar en la noche con sus hijos, ese tiempo que pueda ser de calidad, en ese tiempo ustedes pueden preguntarle a sus hijos cómo te va en la escuela, ¿tenés alguna duda? ¿Te pasa algún problema en la comunidad, etcétera? Entonces, ese es lo que nosotros buscamos, no bastante tiempo, pero sí el tiempo que se puede dedicar porque nosotros lo comprendemos. En el caso de mis compañeras y mío, veíamos de que nuestros padres no estaban presentes en nuestra vida todo el tiempo porque tenían que ir a trabajar, tenían que llevar el sustento al hogar. Entonces nosotros no vivimos eso de que ellos estuvieran al pendiente, pero al momento que quizás nos daban un tiempo, sentíamos de que era de calidad o a veces nos hacía falta, ya sea porque nuestra mamá sí nos daba el tiempo, pero nuestro papá no. Entonces ahí es donde nosotros queremos hacer el énfasis, en que la comunicación y el diálogo es importante para poder hacer relaciones parentales positivas. A veces los hijos no tienen esa confianza o comunicación con sus padres y buscan otras alternativas para solventar sus dudas y a veces recurren a grupos delictivos o consejos de parte de sus amigos, que sus amigos no tienen la experiencia y entonces pueden llevarlos a proceder a violencia o hacer parte de actividades que no son correctas. Ya para finalizar, solo quería hacer énfasis también en que cuando se trabaja la violencia o con los padres de familia y se habla de ello, muchas veces creen que su vida, la vida de sus hijos es muy aparte en la casa, con la escuela, pero creemos de que ambas partes pueden ser fundamentales y al trabajar en conjunto pueden ayudar a reducir la violencia. Yo soy educador y siempre he considerado de que son bastante importantes la comunidad, la familia y la escuela para poder trabajar en la formación de futuras personas que puedan integrarse verdaderamente de una forma correcta o idónea a la sociedad. Y como comentario personal, yo soy una persona con discapacidad y con mis compañeras veíamos al momento de ver las evidencias que hay en nuestro país o incluso en Guatemala y en El Salvador, es que hay bastante evidencia, pero por ejemplo al sector con personas con discapacidad no se suele tomar en cuenta. Y
es un sector bastante vulnerable y que sufre bastante violencia de diferentes tipos. Y creemos de que si se puede trabajar esta área ayudaría bastante, porque a veces creemos de que la violencia solo está quizás en tratar con la equidad de género, tratar a la comunidad LGBT, etcétera, pero también están las personas con discapacidad y deberíamos de considerar a las minorías también. Eso es todo de mi parte y dejo con ustedes acá. Muchísimas gracias, Daniel. Y ahora, antes de que empecemos con Carmen, quisiera presentarla brevemente. Carmen es estudiante de antropología en la Universidad del Valle de Guatemala. Es una activista comprometida con los movimientos de defensa de los derechos humanos, específicamente los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres, de las juventudes y también de la comunidad LGBTQI+. Carmen también fue becaria del proyecto Reto y a continuación, como Daniel, nos va a compartir un poco más detalles sobre el proceso de investigación que realizó. Muchas gracias, Carmen, y bienvenida. Buenos días a todas, todos y todos. Como les mencionaron, mi nombre es Carmen Rosales y yo fui parte de la segunda cohorte de participantes del proyecto Red. Yo trabajé específicamente con la Universidad del Valle de Guatemala y su Centro de Investigaciones Educativas. Y el día de hoy me pidieron que les comentara un poco sobre el proceso a través del cual, junto con mi equipo de trabajo, desarrollamos nuestro producto de conocimiento, específicamente con mis compañeras Andrea Beltrán y Natalie Mérida, quienes me ayudaron y con quienes trabajamos conjuntamente para desarrollar este producto de conocimiento. Primeramente, debo mencionar que la población con la que nosotras decidimos trabajar para este producto de conocimiento eran los hombres jóvenes en Guatemala, aproximadamente entre los 19 y 25 años. Esto porque consideramos desde nuestras experiencias que es una población con la que en muy pocas ocasiones se puede llegar a trabajar directamente en las intervenciones. Y pues nos dimos a esta tarea de revisar los mapas de brechas de evidencia de los 3 países que teníamos disponibles. Y aquí fue donde nos dimos cuenta de que existía una brecha muy grande en un tema que nos llamaba la atención, que eran las masculinidades. Las masculinidades, ¿verdad? Las trabajamos desde entenderlas como estas formas de ser hombre, de pensarse como hombre y de expresarse como hombre, desafiando los patrones hegemónicos que existen en Guatemala y en Latinoamérica de manera general, de ser violentos, de ser agresivos, de ser cerrados respecto a las emociones y de no tener buenas capacidades de comunicar cómo se sienten con otras personas. Así que decidimos, después de muchas discusiones con cada miembro del equipo, les puedo decir que cada una tenía una visión muy diferente, ya que juntábamos nuestras áreas de experiencia como la antropología, la psicología y la comunicación social, y decidimos que nos íbamos a centrar en aplicar el tema de las habilidades para la vida al tema de las masculinidades, específicamente en esta parte de las relaciones interpersonales de la gente joven. ¿A qué nos referimos con esto? Que queríamos inspirar a los jóvenes de cierta forma que pudieran ser menos violentos en sus relaciones. Elegimos el tema de masculinidades porque mi compañera Andrea Beltrán y yo teníamos mucha experiencia en este tema. En mi caso, debido a que mi padre, Wilber Edmundo Asensio Morales, trabajó por muchos años con diferentes organizaciones en Guatemala que se dedicaban a construir lo que llamamos masculinidades alternativas. Y de estos conocimientos que él me dejó fue que pude yo también aportar a la discusión para la construcción de este producto de conocimiento. Y así fue como nació nuestro producto, que se llama Amigos y Pares en la Prevención de la Violencia. Es lo que llamamos una novela gráfica ligera, o un cómic, por cómo se conoce, que fue una decisión que tomamos en base a lo que los mismos jóvenes nos dijeron
que creían que era la mejor forma de comunicar un mensaje sobre la prevención de la violencia. Realizamos una encuesta y el formato de novela gráfica ganó completamente. En la historia podemos ver cómo dos amigos visitan la antigua Guatemala, es una ciudad de aquí muy famosa y muy concurrida por el turismo y también por las personas que aquí habitamos, y tienen una plática sobre cómo les va en sus relaciones. Ellos van caminando por la calle cuando se dan cuenta y ven a lo lejos a un niño pequeño que le está jalando el pelo a la niña que le gusta. Y recuerdan que eso justamente era lo que ellos hacían de pequeños para expresar sus sentimientos, como vemos aquí, con un acto violento a pesar de la edad. Así que esto despierta en ellos un sentido de reflexión sobre cómo podrían ser más asertivamente comunicativos con sus parejas, sin tener que recurrir a la violencia que está tan normalizada en, eh, en Guatemala y también toda la región de América Latina en general. En este caso, los jóvenes obviamente serían los protagonistas de nuestra historia, pero al mismo tiempo serían ellos quienes decidirían de qué manera utilizarían el material que les estábamos dando. Así que con el proyecto, y tal vez también unos meses después de que terminó, desarrollamos varias difusiones sobre el producto de conocimiento, donde lo presentamos como una herramienta de capacitación, concientización y sensibilización para los jóvenes, pero también para personas adultas, ¿verdad? En este caso, gracias al trabajo que teníamos realizado, pudimos contactar con diversas organizaciones de sociedad civil que trabajan con bases comunitarias conformadas por jóvenes que estaban dentro de los rangos de edad que nosotros estábamos buscando abordar. Y la sorpresa en estas difusiones fue que las organizaciones se comprometieron a utilizar, sí, un producto de conocimiento para sus jóvenes, pero también para sus procesos de fortalecimiento interno de las organizaciones, ya que lo consideraban un tema que no se ha tratado de la manera adecuada y que sería extremadamente valioso. Y sin embargo, también tuvimos la oportunidad de hacer una presentación directamente en la Universidad del Valle de Guatemala, donde captamos a los jóvenes dentro de la edad objetivo para presentarles el producto de conocimiento. Y de esta manera, pues ellos mismos también se comprometieron a compartir este material con sus amigos, con sus familiares, hermanos, primos, tíos incluso, para poder expandir el mensaje, ¿verdad? Y que así fuera muchísimo más fácil sensibilizar respecto a cómo las habilidades para la vida de la educación pueden prevenir la violencia en las relaciones interpersonales, especialmente trabajado desde los hombres. Excelente, muchísimas gracias, Carmen. También, Daniel, muchísimas gracias por las presentaciones. Súper interesante la investigación y el producto que se generó a partir de esto. Y bueno, vamos a abrir también ahora un espacio para hacerles algunas preguntas a ustedes. Algunas de estas ya están incluidas en el Padlet. Si alguien también quiere incluir otras preguntas, por favor no duden en hacerlo ahora. Daniel, voy a empezar contigo sobre el tema del que nos hablaste, de relaciones parentales positivas. Acá hay una pregunta. Generalmente se involucran más las madres que los padres. ¿Hace alguna diferencia cuando hay padres involucrados en la educación, en las actividades escolares de sus hijos, hijas? Eh, sí, la verdad, desde mi punto de vista y de la experiencia que vivimos, sí tiene bastante importancia y hace un cambio, porque en nuestras sociedades vemos al padre como alguien muy alejado de los hijos y que no se involucra, o sea, esa parte de cariño solo la vemos en la mamá, pero en el papá no. Yo recuerdo que me estaba pasando una situación y mi papá me dijo, te amo. Y para mí fue como algo súper sorprendente porque él nunca me lo había dicho. Entonces, creo que cuando el papá se involucra más en la vida de sus hijos, hace un cambio bastante importante. Incluso en los testimonios que se encontraron en la evidencia, decía,
pero es que si yo demuestro el cariño, se quita ese papel de autoridad que yo tengo que tener con mi hijo, pero no es así. Entonces, si hace un cambio, la mamá siempre va a estar ahí porque ella creo que es su rol ya natural de poder ser así, pero si el papá se involucra, hace un bastante cambio y también yo lo conversaba hace poco con mi hermano y uno de sus amigos y le decía, el papá también toma un papel fundamental al momento de tener dudas en diferentes aspectos de la vida. Ya, muchas gracias, Daniel. Carmen, una pregunta para ti. ¿Cómo se recibió el tema de masculinidades en general? ¿Hubo una buena recepción, reflexión? Yo consideraría que sí. Ciertamente, el tema de las masculinidades no es algo que se toque con demasiada frecuencia en Guatemala ni en Latinoamérica en general. Podemos decir que si los temas del feminismo son nuevos, relativamente, los temas de masculinidades alternativas lo son muchísimo más. Y han recibido pues muchísimo más rechazo de parte de la cultura en general, ¿verdad? Pero el trabajo que nosotros hicimos pues, nos mostró que sí realmente fue bien recibido de parte de los jóvenes y de las organizaciones de sociedad civil hacia la reflexión propia. Despertó muchos procesos de reflexión interna sobre cómo nos relacionamos con otras personas, específicamente cómo se relacionan los hombres con otras personas, dejando de lado todo lo que se les puede haber enseñado de manera directa o indirecta durante la infancia y adolescencia. Entonces, sí fue muy bien recibido. Gracias, Carmen. Y acá hay una pregunta que me parece muy relevante para ambos. Daniel, si quieres empezamos contigo, una respuesta breve. Se construyeron algunos indicadores para determinar qué compone la calidad de tiempo compartido con la familia. Y en tu caso, Carmen, nada más ajustando un poquito la pregunta, sería si hay algunos indicadores que ustedes les hicieron notar cambios en no, la percepción o las relaciones hacia la prevención de la violencia. Daniel, si quieres, empezamos contigo. Sí, partiendo de la evidencia y de los testimonios, prácticamente notábamos eso de calidad y perdón, comunicación y diálogo. Cuando hay una buena comunicación y hay un buen diálogo preferiría que en vez de, por ejemplo, pegarme, que es la manera de corrección más común en Latinoamérica, mejor me digas, lleguemos al diálogo y digamos, no hagan esto, podés hacer esto, o y cometiste este error, entonces puede ser este tipo de castigo ya diferente. Entonces, eso es lo que nosotros veíamos en la calidad, el diálogo y la comunicación y que fuera efectivo. Carmen. En nuestro caso, en cuanto a indicadores, también lo tratábamos desde como una autogestión del cambio que podía generar en los jóvenes el uso de este producto de conocimiento en específico. Sí puedo comentarles muy rápidamente, tengo varios amigos que fueron invitados a la difusión de los productos de conocimiento y pues me han comentado personalmente que sí ha sido muy positiva la experiencia que tuvieron después de buscar un poco más de información, porque el objetivo principal del producto de conocimiento es despertar la reflexión, pero también invitar a que se busque más información al respecto. Y en efecto fue esta consecuencia, ¿verdad? Que tuvieron los jóvenes que pudieron participar en las discusiones que nosotros pudimos organizar y la experiencia que nos han comentado, pues ha sido bastante positiva. Excelente, Carmen. Y voy a hacer una última pregunta a cada uno. Daniel, ¿ustedes pudieron hablar con los padres y las madres de familia sobre las preocupaciones respecto a la violencia? Y si es así, ¿qué es lo que a las familias les preocupa más? Lo que sí pudimos hablar y conversar y tuvimos incluso unos pequeños talleres y lo que más les preocupaba a las familias es que sus hijos se involucren en grupos delictivos. Creo que es lo más común y creo que el factor lo que lleva a eso es la falta de los padres de familia, pues si sus hijos quedan solos, tienen algún problema,
¿a quién van a consultar? A alguien que les diga, mira, puedes hacer esto, mira, pregúntame a mí, yo te voy a decir, y quizás el consejo que se les va a dar no va a ser el adecuado. Entonces, principalmente eso, involucrarse en grupos delictivos. Muchas gracias, Daniel. Y Carmen, una pregunta para ti. ¿Qué tipo de actividades lúdicas y artísticas consideran son más efectivas para los jóvenes y para promover, sí, para la prevención de la violencia? Excelente pregunta porque me da también la entrada para mencionar el producto de conocimiento que hizo el otro equipo que trabajó en Guatemala, que justamente aborda este tema, y tengo entendido ya lo colocaron en el chat, ¿verdad?, de la reunión. Y justamente ahí, pues ese equipo investigó sobre qué tipo de actividades podrían ser las más efectivas y encontraron específicamente la educación musical como una de las más importantes, tanto para el trabajo con los padres como para el trabajo con los jóvenes y jóvenes directamente. Excelente, muchas gracias, Carmen. Y acá, bueno, algunos comentarios adicionales y podemos compartir los recursos. Ya en el chat les vamos a compartir ambos recursos, tanto el producto que generó Daniel con su equipo y el que generó Carmen con su equipo. Y bueno, nos vamos acercando al final y quisiéramos volver contigo, Ligia, para que nos puedas compartir cuáles son algunas de las recomendaciones que tienes con base en el mapeo y el informe de síntesis. Entonces, muchas gracias a Carmen y Daniel y te paso la palabra, Ligia. Gracias. Gracias, Mariana. Con tu permiso, antes de entrar, solo voy a hacer eco de lo que mencionaba Daniel, porque esa evidencia la encontramos ante las preocupaciones de las comunidades de que la niñez y las personas jóvenes sucumban ante la presión de los grupos delictivos. La evidencia sobre el entorno escolar positivo, ya sabemos que la escuela sigue siendo un lugar privilegiado para la educación en general, pero ciertamente para la prevención de la violencia, en la medida que las escuelas, según dice la evidencia, trabajan con las comunidades, maestros, docentes, para hacer un análisis de contexto de lo que afecta a las poblaciones en la comunidad. Este tipo de programas ha demostrado ser más efectivo para cuidar también a la niñez y a las juventudes de la comunidad más allá de la escuela. Sobre las recomendaciones, y es algo que todavía seguimos platicando con los ministerios de educación y con otros actores, con la USAID, en primer lugar, yo creo que debemos trabajar todos en seguir creando una cultura para el uso de la evidencia, con todas las personas que hablamos de los ministerios de educación, de otras organizaciones del Estado. Todas las personas, casi sin excepción, valoran enormemente el rol de la evidencia científica. Sin embargo, y es un hallazgo muy importante en nuestro trabajo, todas las personas tenemos diferentes ideas sobre lo que es la evidencia y o cómo se debe utilizar. La inversión para seguir fortaleciendo estas capacidades, que es el tercer punto, es fundamental. Si el ideal es que la evidencia no solo se genere, pero también se use, es necesario que todas las personas que trabajamos en este campo tengamos el tiempo realmente de verlo desde la óptica de el uso de la evidencia para que sea efectiva. Al final de cuentas, se trata de observar conductas que nos ayuden a la niñez, a las personas jóvenes, a la adultez, a gestionar nuestras propias emociones y nuestros conflictos en una cultura libre de violencia. Garantizar que esta evidencia sea pertinente, ya lo decía Carmen, ya lo decía Daniel, y no quiero dejar de mencionar a una joven pasante de Honduras que ella nos ha dicho, la evidencia es muy buena, es muy linda, es interesante, pero esa evidencia no me sirve a mí, porque lo que yo necesito es cómo hacer que en mi barrio, en mi comunidad, las niñas puedan pasar un puente determinado con seguridad y con apoyo, y esa es la evidencia que yo necesito. Entonces es algo que tenemos que pensar tanto en la academia como los tomadores de decisiones, cuánto estamos respondiendo y la necesidad de trabajar esto de forma
participativa. Y finalmente, y esto es un desafío para todos, los proyectos y programas debemos incorporar la generación de evidencia, mínimamente de documentación, idealmente evaluaciones de impacto de lo que hacemos y cómo lo hacemos para que sean efectivas en términos de costos y de inversiones. Termino yo esta participación con una cita de Shaquille Arriola, de 16 años, que nos dice que los jóvenes no necesitan que se hable de ellos, necesita que se les escuche. Así que muchas gracias por todo, Mariana. Muchísimas gracias, Ligia. Excelentes reflexiones y recomendaciones. Y obviamente es un tema que da para mucho más. Entonces queremos abrir este espacio. Hoy se presentaron estos resultados, las investigaciones, pero queremos que sepan, bueno, en la pantalla pueden ver todos los códigos QR de los mapas de brecha de evidencia de Guatemala, Honduras y El Salvador, a los cuales pueden acceder ahora escaneando el código QR. Y de igual manera les haremos llegar un correo electrónico con toda esta información y la grabación del evento. Como les decíamos, es un tema que da para mucho más, entonces por favor, si tienen preguntas o comentarios, siéntanse con total libertad de contactarnos al Hub o contactar directamente al equipo del Comité Internacional de Rescate, a Ligia, y también cualquier otra cosa que necesiten, pues siempre estamos atentos a responderla. También, si no son miembros del Hub Regional para América Latina, les invitamos a unirse ahora, escaneando el código QR arriba, y que nos sigan en LinkedIn, que es ahí donde compartimos no solamente los eventos, sino también recursos y productos de conocimiento y un montón de oportunidades para conectar con otras personas en la región y con otros actores clave de la educación a nivel global. Y bueno, queremos agradecerles profundamente por su participación, por las extraordinarias preguntas que hicieron. Desde el Hub Regional para América Latina, siempre agradecer mucho el continuo compromiso con la educación de esta región. Bueno, siempre les invitamos a que sigan conectados en todo momento y si es posible, les queremos pedir un favor muy grande. Al cerrar el Zoom va a aparecer una encuesta en pantalla. Les va a tomar literalmente 1 minuto 20 segundos. Yo ya me tomé el tiempo, entonces les agradeceremos mucho que nos apoyen con esto para poder mejorar en futuros eventos. El 28 de agosto tenemos otro evento sobre la educación técnico-vocacional y el empleo de las juventudes, para que estén atentos también a la difusión y al registro para ese evento. Y una vez más, agradecer muchísimo a todas las personas que se unieron hoy al evento. Obviamente a Michael del Buró de la Oficina Regional en Educación para América Latina y el Caribe de USAID, Ligia, al Comité Internacional de Rescate y por supuesto a Daniel y a Carmen que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro entonces. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.